Suscríbete a la Panterita. Grandes del fútbol paraguayo, fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Para hablar con el doctor Bruti también sería interesante si nos atiende, referente al tema del público en los estadios y más cosas, ¿verdad? Estaba leyendo que lo de Almirón, por ejemplo, la nota dice que eso puso el colega, ¿verdad? Hay que ver si lo deja, que tiene que hacer en el fútbol de la Premier, tiene que hacer no puede, fíjate, porque es feo. Decirle que voy a cambiar mi cosa, no puedo poner una cosa como esta. Dice, último momento, peligra presencia de jugadores de Premier League en eliminatorias. Reino Unido no exceptúa de cuarentena deportistas profesionales al volver de países rojos, altos riesgos como la América Latina. Y estamos hablando de para nuestro caso, Miguel Almirón. Que ya se habían suspendido la eliminatoria como consecuencia de esto. Sí, en el caso de Paraguay es uno solo, sí. Pero para los otros países son varios los jugadores. Principalmente Brasil, anoche leía que ya pegó el grito al cielo porque tiene... Anteriormente teníamos dos en nuestro caso, pero Balbuena ya no está allí, está en Rusia, allí de ese lado no habría problemas. Pero sí lo de Almirón, que se nos complica. Pero bien decías, lo de Brasil, Argentina tiene a su arquero titular ahora, en este caso una pieza importante, el caso de Martínez, que es uno de los destacados en Argentina, Brasil y otros seleccionados que sí van a sentir eso en caso de que se termine por confirmar esta situación. Sí, pero en cuanto hace a lo nuestro... Es Almirón. Es Almirón y nos preocupa el caso. Yo no creo que... Cuando se habían parado las eliminatorias, ¿cómo fue? Y la misma situación. Inglaterra anunció que no iba a haber excepciones con los jugadores, que ellos tenían que volver y hacer 10 días de cuarentena, y eso quitaba de circulación por 2 fechas del campeonato a los futbolistas. Encima ahora el agravante, por así decirlo, es que se amplía la ventana FIFA, hasta el jueves van a jugar. Y recién el viernes irían cada uno a su club correspondiente. Y si tienen que hacer cuarentena sería el mismo panorama. Claro, y es el club el que le está pagando el día a día ya a los clubes, o sea, los clubes a los jugadores, y no quieren tenerlo 40 días fuera. Esa es la situación que se plantea hoy con relación al tema de la selección. Justo Villar va a hablar después, porque le escribí esta mañana y me respondió Justo Villar. Le agradezco mucho. También el jueves, de esta manera que ordene la propia Asociación Paraguaya, y el jueves Justo Villar va a hablar con nosotros referente a todos los temas de la eliminatoria. Estamos viendo que Venezuela ya tiene su técnico. Tiene, sí. Su técnico interino en este caso. Sí. Según el comunicado en este caso será interino, pero todo apunta a que va a dirigir ante Paraguay. Claro. Este combo de 3 partidos sí, después... Se llama Leonardo Alberto González Antequera, nacido el 14 de julio del 72, es un entrenador de fútbol venezolano y es jugador que jugó en defensa. Es un exjugador, Leonardo Alberto González, que jugó y tiene trujillanos, tiene otros clubes, Deportivo Lara, técnico venezolano, técnico criollo, bien de la casa, la casa que va a dirigir, pero en el comunicado expresa que están en busca de un técnico internacional. Así es. Bueno, problemas económicos. Sí, ese es el tema, problemas económicos. Mientras la urgencia de los partidos inmediatos hacen que se confirme el técnico de 49 años. Lo más importante para él lo de Lara, en Copa Libertadores. Después el paso local allí en Trujillano y otros equipos que ya comentó Arturo.
La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Leonardo González le dice a Gerardo que va a hablar en conferencia, pide disculpas. Esta mañana en Urbana le dice a Gerardo que le busca a través de un colega venezolano. Entonces Gerardo le llamó, le responde ahora que va a hablar en conferencia y que pide disculpas. El técnico de Venezuela que se llama Leonardo González, que es el que pide disculpas. Hoy está de cumpleaños Alvarenga. Dice, vamos a escucharle a mi ídolo. Así, fíjate si te puede atender al mago Alvarenga, para hablar con el Guido Alvarenga. Está de cumpleaños, una de las figuras más importantes que tuvo Cerro en los últimos años. Sí. Muy querido por Cerro. Definitivamente sí. Después pasó Olimpia, ¿verdad? Después pasó a Olimpia. Ese fue por allí el puntito negro tipo para el Carlos Gamarra, que jugó en Cerro y después pasó a Olimpia. Sí, pero por el cariño propio que le tenía la gente de Cerro, ese golpe sintió. 2003-2004. Porque en su momento fue también a Libertad, pero eso no pero fue como el de Olimpia. Lo de Olimpia fue lo que terminó pegando al hincha. En su momento. Yo creo que ahora pasaron los años y ya es diferente. Pero vos sabés, niño Víctor, que aunque a ustedes no les importe mucho, yo voy a contar para que les sirva alguna vez lo que les voy a contar. Cuando vino Santos a jugar acá en el 65, está Rodríguez Fernández Cedrés. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días todavía, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, saludos ahí a toda la gente. Bueno, volviste y contanos, fuiste autor del segundo gol, intervino el VAR, después el gol fue lícito, se convalidó, pero más allá del gol, ¿cómo está vos, Rodrigo? ¿Cómo te sentís? ¿La lesión te dejó fuera? ¿Volviste? ¿Te quiso Cerro? Guaraní le dijo no, que te necesita. ¿Cómo estás sintiendo vos el ambiente hoy en el legendario, en Guaraní, siendo punteros del campeonato? No, muy contento por el momento que estamos pasando. Tuvimos una mínima lesión el partido pasado y podríamos haber jugado, pero lo hablamos con la sanidad médica y decidimos no arriesgar. Y bueno, nos tomamos unos días para descansar, para recuperar bien y me puse a punto para llegar al partido con Libertad, que era muy importante para nosotros y era lo mejor no arriesgar en ese momento. Y bueno, como te dije, muy contento. El tema de la propuesta del Cerro, son cosas que pasan en el fútbol, que tenemos que convivir con ellas. No fue un buen negocio para el club y yo nunca quedé ni disconforme, ni triste, ni nada. Yo me debo al club que estoy hoy y quiero lo mejor para mi carrera y para mi equipo que estoy ahora en este momento. Claro, yo te decía esto porque jugador como que entraste muy bien y yo sé que no es para perturbar ningún tipo de calma, porque alguien que piense mal podrán decir, mirá, le están preguntando de Cerro cuando Guaraní es puntero. Mirá, le están preguntando de Cerro, pero como trascendió tanto, Rodrigo, lo hago con mucho respeto a tu figura profesional. Déjame preguntarte solo esto y después nos adentramos al tema para dejar clara la posición periodística. ¿Hubo un paso en que podría ser de Cerro o no avanzó porque parecía inminente? Yo pregunto eso y después con los compañeros. Sí, como dijiste vos, ya no está bueno darle tanta importancia al tema porque yo nunca salí a hablar ni nada y se dudó mucho de mi profesionalismo, de que yo me quería ir, de que yo obligaba. Yo soy un jugador y me debo al club que estoy hoy. Al club le llegó la propuesta, fue verdad, no le sirvió. Yo hablé con el presidente cara a cara y los dos coincidimos en que no era lo mejor para este momento. Y bueno, como te dije, yo estoy en Guaraní, estoy contento y me debo al club y me entrego al 100 como lo hice desde el primer día que me puse la camiseta. No, por eso, Rodrigo, mi pregunta era muy franca.
fíjate vos a lo que estás diciendo y la audiencia está escuchando tu profesionalismo cara a cara y la charla que tuviste con relación al interés oficial de Cerro Porteño. El tema superado hoy con Guaraní, es tu vuelta y ayer fue un partido sumamente emotivo, compañeros. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Buen día. Para hablar de lo que fue el partido ayer ante Libertad, ¿quedaron conformes, quedaron satisfechos o de por ahí sienten que en esa ventaja del 2-1 se les termina escapando el partido? No, yo creo que fue un partido muy intenso. Quizás para lo que fue el partido terminó siendo un resultado justo, pero sí siento que en el 2-1 estábamos bien y no veíamos el segundo gol de ellos por ningún lado. Llega de un error nuestro, una jugada, un centro que se queda atrás, que pifiamos y sí siento que se nos escapó porque lo veníamos llevando muy bien el partido. Encima, como decías, uno de esos goles evitables, por así decirlo, un centro que va a media altura, el jugador que estaba en la media luna no puede quitar y después la forma en la que queda Melgarejo perfilado también podía controlarse de otra manera, ¿te parece, Rodrigo? Sí, se dieron jugadas muy puntuales antes del gol. Nosotros perdemos pelotas por no rechazar capaz hacia afuera o también en ese momento perdimos pelotas claves, creo yo, y hubieron para mi gusto 2 faltas antes del gol que no nos cobraron y se nos empezaron a venir arriba, pero como te digo, eran centros de largos recorridos, estábamos bien parados y justo en esa pifiamos y la verdad que fue virtud del jugador de Libertad que la deja pasar y define muy bien. Y en lo personal, ¿te estás acostumbrando a hacerle goles a Libertad? Si mal no recuerdo, ya es el tercer tanto que le convertís y estaba segurísimo que estabas habilitado, porque en el momento del festejo, cuando veías la bandera arriba ya se notaba que tenías la seguridad plena. Sí, me hizo una linda costumbre, muy contento, igual le tengo mucho respeto a Martín Silva por el gran arquero que es, pero muy contento por poder convertirle a Libertad las 3 veces y bueno, tenía mucha seguridad por el tema de que yo di el pase y salí corriendo casi 5 metros antes que pegue queso, entonces era imposible que sea offside. Por eso mi reclamo fue tan efusivo porque era imposible que sea offside. No entendía cómo iban a cobrar offside. Rodrigo, después en el festejo tuyo, ¿recordabas por allí un familiar que partió o es más bien por una cuestión de un mensaje al de arriba allí el festejo o recordás de una persona a quien perdiste por allí en los últimos meses, Rodrigo? No, siempre le dedico los goles en este caso fue a mi hija, pero siempre se lo dedico a mi abuela que fue uno de los pilares para que yo esté hoy en donde estoy. Bueno, Rodrigo, un saludo desde el aire, muy buen retorno y el ambiente con Jubero, ya un técnico muy ofensivo, de otro corte, te habrás percatado, ¿no? Sí, la verdad que vino con otra propuesta y bueno, estamos intentando acoplarnos de la mejor manera y llegar a donde tengamos que llegar haciendo las cosas bien y yendo paso a paso. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo. En lo anterior, lo de Cerro, mi intención fue dejar en claro tu posición para disipar cualquier duda. Y me parece que fue muy interesante a lo que vos también sentaste como posición. Chao, Rodrigo, gracias. Hasta luego, saludos por ahí. Gracias, Rodrigo Fernández, el volante de Guaraní. Frases de colección. El tema de la propuesta del Cerro son cosas que pasan en el fútbol, que tenemos que convivir con ellas. No fue un buen negocio para el club. Yo nunca quedé ni disconforme, ni triste, ni nada. Yo me debo al club que estoy hoy y quiero lo mejor para mi carrera y para mi equipo que estoy ahora en este momento. Frases de colección. Y después Gustavito habla cara a cara con Guaraní, ¿verdad? Sí, habló con el presidente cara a cara. Cara a cara para decir, vamos a sentirnos bien ya. Acá para que nos le diga mañana que yo me estoy ofreciendo, dijo, Gustavito, otras cosas, Como que está forzando la Como situación. está forzando, yo no estoy forzando. ¿Cómo te va, doctor Brustein? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo te va, doctor? Todo bien, Arturo. No dejemos para mañana lo que podamos decir hoy,
Es una buena frase. Y espero tu respuesta. ¿Sobre Y qué tema? el mismo tema de la presencia de público en los espectáculos deportivos, fútbol en lo tuyo, va por un camino a decir sí, ¿hasta cuánto da aforo? ¿Cuánta cantidad de público? Bueno, hay una propuesta que nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud y la FND, que es empezar con un 20%. No sé exactamente qué es lo que va a aprobar el Ministerio. Tengo una información no oficial, pero hasta que no vea el decreto presidencial no te puedo asegurar. Nosotros habíamos hablado de un 20%. Cuando dijiste tengo una hasta que no sea oficial, ¿cuál es la que tenés? Y reiteramos, porque vos decís esto no es oficial. ¿Qué conocimiento tenés vos? No es oficial, decinos. Que sí, que se aceptaría la propuesta del 20%, empezar con un 20%, ir viendo, y que en principio los vacunados, a los que ya están inmunizados con las dosis correspondientes para cada plataforma, pueda acceder a los estadios sin realizarse ningún test previo. Esa es la propuesta que nosotros consideramos que es la única que es factible para llevar adelante. Y ojalá sea esa la que se apruebe. Es decir, doctor Brustein, quiere decir que con las dos dosis, o aquel que tiene una, según sea la que te pusiste, ya no necesitas hisopado. Esa es la propuesta que nosotros le hicimos al Ministerio de Salud, que estaban valorando, y que esperamos que sea la aprobada, porque para nosotros es la única factible de realizar. Claro, y comprendieron y van a llevar a cabo con el debido respeto protocolar como el sistema piloto. Vos tenés que presentarte en la plataforma, nombre, todos los demostrar que tenés la doble vacuna en caso de que sea una, porque hay vacuna de una sola dosis, y ese es el requerimiento. Sí, ya cómo lo hagamos, si es con una plataforma, si lo hace la APF, lo hace cada club, porque al final ya una vez que demostraste que tenés, yo no creo que haya que anotarse para cada partido. ¿A vos mostrás dónde? ¿A la entrada mostrás? ¿A la entrada? ¿Cómo es? No, y eso no sabemos todavía cómo lo vamos a llevar adelante, si vamos a tener... Nosotros tenemos una lista de todas las personas que están registradas con 2 dosis, o a través del Ministerio de Salud, el país nos facilitó esa lista. Eso le podemos facilitar a los clubes o podemos usar la plataforma de la APF. En ese sentido tenemos muy avanzados porque ya lo hicimos con el plan piloto. Claro, lo que digo es, de mi parte, es la última con los compañeros, doctor Gerardo Brustein. Sugerencia nomás. Finalmente el Ministerio tiene toda la potestad de hacer como más deseo, y vos como jefe médico, de compartir ideas. Si vos tenés el carnet, para usarlo fácil, donde dice 2 dosis, mostrá, se verifica con nombre y con tu cédula, tenés que pasar. Que no aparezcan los vivitos tirando, canjeando, te mate paso el mío y... No. Si esto se hace con la solidaridad y el respeto, me parece que no estaría mal. Documentación en mano, papel que registra quién es, tener una persona que haga todita la verificación de lo que van pasando, aunque sea un trabajo extra, y ahí va a tener todo el control el doctor. Sí, por eso, pero a lo mejor es necesario registrarse una vez nada más, no es necesario hacerlo para cada partido. Una vez que uno ya está registrado, que tiene las 2 dosis, después ya se puede presentar directamente a comprar con tu cédula, porque ya está registrado como inmunizado. Por eso la forma de hacerlo vamos a encontrar que sea la más cómoda para el aficionado y la que le brinde mayor seguridad al Ministerio de Salud y a la FND. Claro, acá lleva un trabajo, como dice el doctor Brustein, indudablemente, una vez que estés registrado, te registraste. Ahora va a tener que buscar, ¿quién sos vos? Víctor Villar, espera un ratito, Víctor. Ese sí, eso va a llevar un trabajo también, ¿verdad? Claro, pero lo que no queremos hacer es eso para cada partido. Por eso, una vez que uno ya tiene esa especie de pasaporte biológico de tener las 2, ya está registrado en la APF o donde digamos, ya puede después directamente ir con su cédula a comprar las entradas a su club. Me parece lo más rápido, lo más fácil de realizar, siempre y cuando todo esto se apruebe de esta manera. Estamos un poco especulando de que el Ministerio va a decidir este protocolo de esta manera. Esta mañana tengo entendido que hubo una reunión de todas las autoridades trabajando en el decreto presidencial, que incluye no solo los eventos futbolísticos, también otros deportes, actividades sociales, recreativas, etcétera. Entonces vamos a esperar que salga para luego nosotros poder
ver la forma de llevarlo a cabo. La última de mi parte para con un oyente, y Jorge Víctor haciendo doctor Brustein. Arturo, yo tengo una dosis de Sputnik, ¿puedo entrar yo a la cancha en 3 meses? Tengo recién que aplicarme la segunda dosis. Dice, ¿qué pasa con él, doctor? Y lo que nosotros habíamos propuesto es que las personas que no tengan la inmunización completa puedan acceder haciéndose un test previo. Bueno, correcto. En cualquier sanatorio, en cualquier puesto del Ministerio de Salud, en cualquier lugar. Incluso habíamos propuesto test rápido. Ah, perfecto. Sí, Entonces, porque para justo plantear eso es esa lo que nos situación. están ahora rápidamente consultando en las redes y en los grupos de WhatsApp correspondientes, igualmente que tenemos aquí con los oyentes. Entonces, en este caso, el test rápido es el pedido para aquel que tiene una dosis, doctor. Exactamente. Quiero volver a insistir que esto es lo que nosotros propusimos, Claro. y no significa que el Ministerio vaya a sacar el decreto de esta manera. Tengo entendido que sí, pero hay una reunión técnica que se estaba realizando esta mañana a primera hora, que yo no sé si hubo alguna modificación. Deberíamos esperar el decreto presidencial. Una vez que sale el decreto presidencial, nosotros vamos a hacer público o se hará público el protocolo de vuelta al público a las canchas, donde también ya viene incluido todas esas modificaciones del protocolo de la supresión de los test a los jugadores vacunados, etcétera. Lógicamente, doctor, el que tiene una sola dosis y quiere asistir a la cancha corre por su cuenta el hisopado, no es como en el plan piloto que se hacía cargo a APF de los costos. Sí, lo puede hacer en cualquier puesto del Ministerio de Salud, que según me informaron tienen gran cantidad de test y que incluso ellos quieren que la gente se haga porque le da una información epidemiológica de la situación del país. O sea que va a ser sin costo en cualquier institución pública. Y con esto, doctor, siempre hablamos de primera edición. Lo primero es la primera edición, luego se podrá ver la intermedia y las otras categorías, siempre primera. Así mismo, vamos a empezar con primera división, eventos internacionales por supuesto, Copa Sudamericana, Conmebol, Libertadores, eliminatorias. Doctor, si mañana sale el decreto, ¿cree que es posible que para el fin de semana se pueda aplicar o más bien a partir del fin de semana eliminatoria sería? Y va a depender un poco de la voluntad que tengan los clubes en llevar adelante. Esto tiene un sistema de control que no es tan fácil de llevar adelante. Nosotros, una vez que salga eso, nos vamos a poner en marcha a explicar a los clubes qué es lo que se tiene que hacer para en cada partido, porque hasta ahora eso estaba todo a cargo de la APF. Al no ser más plan piloto, los clubes se convierten inmediatamente en club local y se tienen que encargar de toda la organización del evento. En el caso de las eliminatorias, yo ya te confirmo que eso sí corre a cargo 100% de la APF, un evento que lo organiza la APF con la supervisión de Conmebol y FIFA. En el caso de los clubes locales, les explicaremos más o menos la forma y haremos una reunión de trabajo y si se puede llegar, sería un buen inicio ya poder hacerlo este fin de semana. Si no, ya será para después de la eliminatoria. Esto que escribió el colega Cristian Martín de peligro la presencia de jugadores de la Premier League eliminatoria, como ya había ocurrido antes, y ahí tenemos uno en el fútbol inglés como es Almirón, porque si vienen después tienen que volver para la cuarentena. No hay nada oficial, doctor Brustein, ¿no? Nosotros no tenemos, al menos yo, a lo mejor el doctor Osvaldo Ifán, como jefe médico de la selección, tendrá algún tipo de información, pero esto cuando son decisiones así a nivel país, sí pueden repercutir, pero si nos repercute a nosotros, le va a repercutir a todos los clubes de Conmebol, a todos los países de Conmebol, incluso en mayor proporción que nosotros, porque hay equipos que tienen el 100% de sus jugadores en Europa. Un último punto, doctor, porque decía que lo que se va a aprobar también trae algunos cambios en el protocolo de primera división para los futbolistas. Ejemplificaba el tema de que no se hagan más el hisopado habitual a los jugadores vacunados. ¿Algún otro cambio resaltante para comentar? No, eso ya está luego en vigor, ya se está realizando de esa manera. Lo único que se va lo incluimos todo, ya fuimos autorizados de esa manera, lo incluimos todo en un protocolo general de vuelta al público. Volvimos a meter ese tema para que sea oficial. No hay ninguna otra modificación más que si mal no recuerdo, bueno, los jugadores ya no están obligados a hacer cuarentena domiciliaria tampoco. Muy bien, doctor Gerardo Brustein, muchísimas gracias por tu atención, muy amable como siempre, fuiste para con nosotros. Gracias, doctor.
Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos. En instante tenemos el colega Alberto el Trovador hablando con Quique Landaida, por dos casos, Jorge Recalde a la U y Eli González a Colo Colo. La entrevista, yo esta mañana tenía la información de Colo Colo. Agregó Alberto lo de Pollo Recalde para el otro, su clásico rival. Universidad de Chile. Universidad de Chile, la U. Entonces, en instante lo que dice el colega chileno. Está el doctor Daniel Amarilla en línea. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas tardes, Arturo, a ti, a tu audiencia y a tus compañeros. Bueno, doctor, contanos, ¿cómo está Alberto Contreras? Sí, Alberto Contreras acaba de finalizar su tomografía de la región del cráneo. Tengo que informar que Alberto Contreras sufrió una fractura del hueso propio de la nariz, que tiene un desplazamiento de 3 milímetros y que gracias a Dios no afectó a la arteria nasal, por lo tanto el pronóstico es mucho mejor. Doctor, y él tiene que operarse de esa situación, ¿verdad? El criterio quirúrgico es el grado de desplazamiento y él tiene un desplazamiento menor a 3 milímetros, por lo que el tratamiento conservador tiene el mismo pronóstico que el quirúrgico, no se va a operar. ¿Y cuánto tiempo quedaría así fuera de las canchas? Él va a utilizar un inmovilizador de esos que recordarás utilizaba el jugador Davis, y más o menos en una semanita ya empezaría a entrenar de nuevo. Por suerte la fractura no tiene criterio quirúrgico, así que tenemos que esperar que ceda el proceso inflamatorio agudo y él ya va a volver a entrenar. Cuéntenos, ¿cómo se fue sucediendo el primer tiempo ayer para Contreras? Porque en el momento en el que él cae queda muy quieto, necesitaron varios minutos para recomponerlo, después entró, incluso hizo la asistencia para el primer gol de Guaraní, pero luego no sé si se sentía mareado o algo por el estilo y ya por decisión propia termina saliendo, así fue. El primer golpe, el más intenso, fue el que ocurrió en el salto con Miguel Benítez, y probablemente fue en ese momento en el que ocurrió la fractura del hueso propio de la nariz, porque también la hemorragia nasal fue más intensa en ese primer golpe. Luego tuvo un segundo encuentro traumático, y ese sí ya fue suficiente para causar ya molestias mayores tipo mareo, entonces por eso se decidió que no continúe. Bueno, doctor, lo juega bajo cuidado, doctor Daniel Amarilla. Topo, ¿cómo anda Topo? Topo está entrenando normalmente con sus compañeros. Él tuvo una distensión del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, y algunos trabajos puntualmente le generan todavía un poquito de dolor, pero él ya está trabajando con sus compañeros. ¿Y Guillermo Benítez? Guillermo Benítez tiene una lesión fibrilar de tipo 1 de 10 milímetros, él sí, de 4 milímetros. El día sábado se le practicó una ecografía de control y esa brecha había cerrado hasta la mitad, o sea, persiste una brecha de 2 milímetros. Más o menos el jueves o el viernes tenemos marcado un nuevo estudio ya como para que se retorne ya con la brecha totalmente cerrada. O sea, la expectativa es que a partir del viernes él empiece a entrenar con sus compañeros. Muy bien, muy amable, doctor Amarilla, gracias. Un placer y a las órdenes, Arturo. Gracias, muy amable, doctor Daniel Amarilla, médico de Guaraní. A prepararse que llega el día Pechugón. Este domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subillana Casi, R.I. de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credibil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en todos los comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Terminado el partido, niños, Resistencia goleó a Fulgencio Yegros, cada vez más comprometido con el descenso. Victoria de Resistencia en la intermedia, 3-0. Si jugó Julián Benítez, compañero, vamos a hablar con Julián Benítez, campañón de Resistencia, es candidato a subir. Sí, está perfilado en este momento, Resistencia, se metió de lleno de vuelta en las últimas fechas. 3-0 ganó. Va a 41 puntos el equipo de Resistencia con esta victoria. Tenía 38, va a 41. Momentáneamente es el segundo, el equipo de Resistencia. Sí, señor, para hablar con Julián, ¿jugó y no sabe? No, aquí tengo el equipo. Víctor Zamudio, Iván Paniagua, Óscar Brizuela, Arnaldo Recalde, Bruno Sierich, Jesús Araujo, Juan Cáceres, Eduardo Aranda, Fernando Escobar, Wilfrido Báez, Ricardo Ruiz Díaz. El histórico Aranda. Eduardo Aranda. Para llamarlo Eduardo Aranda, jugadores excelente recorrido, respetando a los demás técnicos es... Pablo Caballero. Pablo, podemos hablar con Pablo, muy bien Resistencia, peleando el ascenso. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casi O'Higgins. En el local del Centro Colón 462, Casi Oliva. De 7 a 22 horas, haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del Leomático. Hermoso, Gustavito, es interesante y fuimos muy respetuosos con Rodrigo Fernández, porque el jugador te puede decir, mira, me está preguntando en el momento que yo estoy adentrado a Guaraní, sí, que Guaraní anda bien, que yo volví, pero sirvió para que aclare. Él habla cara a cara con el presidente Guaraní, con Juan Alberto Acosta, diciendo, mira, vamos a entrar tu posición y la mía. Sí. Como diciendo, no cortes mi posibilidad de irme. Oh, sí. Por eso le dije a Víctor que no insistamos, ¿verdad, Víctor? Sí. Le dije que no insistamos mucho porque vamos a ser cargosos. Pero el cara a cara significa muchas cosas. Mejora, acuerdo, extensión de contrato. No trunque mi posibilidad de jugar en Cerro. Por eso le preguntaba, porque hay jugadores que te dicen, no quiero hablar del tema, me gusta el Guaraní, como que nosotros provocamos, y nosotros no provocamos nada. La reunión de Rodrigo Fernández Celé fue cara a cara, ¿por qué? Por un lado se salía, como que se iba, y al otro día se frenaba. Al otro día se iba, sí, es decir, la oferta de Cerro no satisfizo. Exactamente, utilizaba un término, no convenía al club. Ahí está, no era un buen negocio para el club. No era buen negocio. Escuchemos en esto que nos dice el excelente volante Uruguay. El tema de la propuesta del Cerro son cosas que pasan en el fútbol, que tenemos que convivir con ellas. No fue un buen negocio para el club. Yo nunca quedé ni disconforme, ni triste, ni nada. Yo me debo al club que estoy hoy y quiero lo mejor para mi carrera y para mi equipo que estoy ahora en este momento. Yo nunca salí a hablar ni nada y se dudó mucho de mi profesionalismo, de que yo me quería ir, de que yo obligaba. Yo soy un jugador y me debo al club que estoy hoy. Al club le llegó la propuesta, fue verdad, no le sirvió. Yo hablé con el presidente cara a cara y los dos coincidimos en que no era lo mejor para este momento. Como te dije, yo estoy en Guaraní, estoy contento y me debo al club y me entrego al 100 como lo hice desde el primer día que me puse la camiseta. Frases de colección. Bueno, esto dijo, ¿se entendió? Sí. Cara a cara. Está muy bien lo que hace. Sí. Y la última parte, se dijo que yo me quería ir y no era tan así. Por eso... Como que iba a forzar. Así mismo. Por eso es importante. Y ahora queremos hablar con José Florentino. Va a estar convocado a la selección. Sí, totalmente. Con este momento, es más, hasta yo sí lo convoco, le iba a poner delantero. Okay. El goleador está derechito, está fino. Tantos, sí. Recibe uno y termina convirtiendo. Y tiene lo que no tiene la selección, pegarle desde afuera. Sí. La selección no le pega desde afuera. Gol... Pegarle desde afuera, llegar al área acompañando como volante. No te entusiasmas tanto con José Florentino. No te vayas, yo sé por qué te digo. A título particular le estoy diciendo. ¿Se entendió? Sí. ¿Vos entendés? Sí. Pero está en un momento... No, pero no estamos diciendo que derechito. no. Derechito. Sí.
En instante vamos a lo que dice Quique Landaida, al colega Alberto, que está escuchando la radio seguramente, ADN, le agradecemos. Y después le quiero poner a él, si él puede hablar, como primero, en la B, Colegial alcanzó la punta. En la B, Colegial alcanzó la pelea con Martín Ledesma por el primer lugar, recordando que de primera vez sube solo uno y el segundo tiene que jugar promoción ante el campeón del Nacional B. Por eso esa lucha mano a mano entre Colegial y Martín Ledesma está interesante. Mano a mano con Enrique Landaida, técnico de Olimpia. Habla para ADN sobre Jorge Recalde a la U, Derly González a Colo Colo. Somos Radio ADN y estamos en comunicación desde Asunción del Paraguay con Enrique Landaida, el técnico actual del Club Olimpia. Profesor querido, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Sí, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Sin problema, un saludo también al pueblo chileno y decime en qué te puedo servir. Bueno, queríamos consultarle primero que todo lo de Jorge Recalde en relación a este interés que hay de la Universidad de Chile. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, nosotros nos llegó una información que estaban interesados en Jorge. Realmente Jorge es un tremendo goleador y creo que hay una oferta y creo que están negociando para ver si es que puede ir al fútbol chileno. ¿Usted cómo ve que se pueda concretar aquello? Sí, la verdad que es una cuestión ya de club a club y ponerse de acuerdo con el jugador. Nosotros, yo como técnico, sí, y lugares que pueda ir si es que es necesario para el club. Ahora bien, usted señala que sí es necesario para el club porque Olimpia económicamente está pasando por un momento crítico. Futbolísticamente hablando, ¿se despotencia su plantel con la salida de Jorge Recalde en una hipotética llegada a la Universidad de Chile? Sí, realmente va a ser nos va a debilitar un poco, pero también nosotros estamos en un proceso de recambio en cuanto a juveniles. Tenemos una formativa realmente muy buena y eso daría paso a que jugadores que vienen peleando de la formativa puedan tener espacio. Por otra parte, ¿ha conversado con Jorge Recalde usted de esta posibilidad? Sí, conversé con él, le dije que si él tiene la chance y a él le parece bien, que nosotros no vamos a poner ninguna traba. ¿Y él qué le cuenta? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la sensación de este posible interés? No, nada, me agradeció mucho y que iban a seguramente a ver si es conveniente para él. También seguramente tendría que consultar con su familia y ver si es que deciden, ¿verdad? Y si también al Olimpia lo conviene, ¿verdad? Ahora, ¿le manifestó algún deseo el jugador de continuar en Olimpia o ya venir a la Universidad de Chile derechamente? No fui tan profundo, solamente que para que él esté tranquilo y pueda tomar la mejor decisión para él. Y como te dije, también que al club le pueda servir si los números dan, ¿verdad? En relación a otro jugador de su plantel, Derly González, un jugador ya de mucho recorrido, se habla que estaría en el interés de Colo Colo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, le leí también la información recién, ¿verdad? Derly realmente tuvo una recuperación realmente muy buena. Está en un momento físico, me parece excelente. Está retomando de a poco su nivel y creo que es un jugador ya de mucha trayectoria con una edad realmente muy interesante, ¿verdad? ¿Está usted interiorizado acerca de este posible interés de Colo Colo sobre Derlis? No, solo lectura ahí vía Twitter. A mí me gusta leer bastante esa red social y ahí estuve observando, pero no estaba al tanto. Lo de Jorge sí. Ahora, por último, Enrique, ¿cómo nos puede describir a Derlis González en específico? Y Derlis es un atacante muy rápido, ¿verdad? Que también tiene un buen pase. Es un jugador que puede jugar por banda y también puede jugar sin problema por dentro. En Europa, en el 1-4-3-3, él jugaba por banda y se adapta muy bien a diferentes sistemas. En caso que llegue a Colo Colo, ¿cuál es su opinión al respecto, Enrique? Sí, yo creo que va a jerarquizar ambos, o si es que llegan ahí, van a jerarquizar mucho el campeonato chileno y me parece que van a
ayudar mucho a sus equipos. Enrique, le queremos agradecer este contacto con ADN. No, cuando guste y que estén bien. Enrique Landaida, técnico del Club Olimpia de Paraguay. Bueno, que el que sabe y tiene conocimiento, perdón, me saco el trago a tomar agua, es Pollo Recalde. Sí, eso ya está en conocimiento para la U de Chile, el propio Quique Landaida. Sí. Lo de Colo-Colo surgió esta mañana. Ayer estuvo en la reunión con la directiva de la Olimpia, Quique Landaida. Sí. Como que le citaron para hablar, y él habló. Durante la reunión de la comisión directiva de la Olimpia estuvo Quique Landaida. Los compañeros pueden preguntarle a Quique Landaida si podemos salir al aire. Entonces vamos a consultar con Quique Landaida, técnico de Olimpia, si podemos salir al aire. Ya habló en el medio también. ¿Y qué dijo, niño? Estaba hablando otro. Ah, bueno, entonces por eso no sabía. Como habló ADN, sí podemos hablar con Quique Landaida. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostar en la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala Femayflores. Vuelve la tan anhelada y esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en septiembre. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que asesinan a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes, pagando con tu tarjeta de crédito con 80.000 guaraníes, si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Clásica es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Y comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. No sé si quitan Domínguez, que no nos atiende más el teléfono a nosotros, integra la directiva de la Olimpia, el del departamento de fútbol. Anoche se pospuso, porque al principio se pospuso, pusiste cuando tú te Gustavito. Hasta nuevo aviso, ¿viste? Hasta nuevo aviso el tema del hincha, porque iba a salir mañana, claro. Y quedó para el viernes, entonces la información es correcta. Esto iba a salir mañana, y Gustavito puso en su Twitter, como siempre informado, yo retuiteé, y estuvo Landaida reunido con la comisión directiva de la Olimpia. Vamos primero a Luis, y para eso otra vez, y después tenemos pero primero Luis. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental, recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar revisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Entre el jueves y el viernes, ahí terminando dos materiales audiovisuales que tenemos y va a estar entre jueves y viernes. Finalmente jueves y viernes. ¿Más posible el viernes, o no? Probablemente sea el viernes, sí. Contanos cómo está y si podemos adelantar algo de esto, Rodrigo. Sí, como te comenté, va a ser un programa de una campaña de hincha oficial que la vamos a lanzar en todo el mundo, donde vamos a tener varias categorías para que la gente pueda no solamente ayudar al club en este momento, sino también formar parte de manera oficial y de manera accesible de cualquier lugar del mundo para todos los hinchas de Olimpia. Esperamos que tenga una repercusión importante. Las deudas y todo lo que significa cumplir, y este compromiso hace que Olimpia use este mecanismo, porque va a ser un mecanismo económico, va a ser un auxilio de respuesta rápida, ¿no? Pero también tuve que decir que este es un producto que lo íbamos a hacer luego, ¿verdad? Sea cual fuera la situación del club.
muchos clubes en el mundo ya lo hacen hace años y es también una herramienta de fidelización y de acumulación de big data de sus hinchas que bueno, que te permiten después en el tiempo monetizar de muchísimas otras maneras y generar ingresos recurrentes a los clubes, más allá de la situación que ahora en este caso precisamente sí estamos viviendo, pero es algo que ya va a quedar en el tiempo y que la idea es que se vuelva una herramienta de ingresos recurrentes para el club ya a futuro. Y siempre partiendo de los $5, ¿verdad? Sí, el plan el básico va a ser el 35.000 guaraníes. 35.000 guaraníes. ¿El alto? Van a haber planes hasta 2,5 millones. Localmente en guaraníes y internacionalmente en dólares. Y esto el viernes. ¿El lanzamiento dónde lo hacen? Va a ser de manera virtual. Yo creo que va a ser una escala progresiva donde quizás los primeros 150 o 200.000 va a ser de manera rápida y después va a ir subiendo con el correr de la semana, porque también va acompañada de una campaña digital donde, o sea, es bastante complejo, no va a ser tan rápido. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor casa de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio. Mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come en Albertín a los 377070 Albertín. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral de Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursal en San Lorenzo. 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Porque la pasión y el club se llevan en la piel. Y hoy también lo llevas en tus ediciones limitadas Ciclón y Decano de Rexona. Demostra cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprarle Rexona de tu club en los supermercados y las farmacias más importantes del país. Recordá que con cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Se llama Luis Rogerio para Gerardo. Luis Rollero. Luis doble G. Luis Rollero. Con doble G. Será oficializado como flamante nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile. Luego de su exitoso paso por Independiente del Valle, donde es catalogado como hombre clave para levantar en este modesto equipo ecuatoriano y hacerlo competitivo a nivel continental con final de Copa Libertadores y obtención de Copa Sudamericana. Este es el hombre que podemos consultar después o ahora, si ya queda incorporado, y es el que recomendó no el Pollo Recalde. Porque dice, será oficializado como flamante nuevo gerente de la Universidad de Chile. Creo que es ecuatoriano y viene del Independiente del Valle, por eso le llevan allí, porque es... O sea, es como Independiente del Valle en su momento anterior en la Sudamericana y es artífice de ese momento, dice la prensa chilena, Rogerio, ecuatoriano, no. O sea, traen gente de afuera para... ¿Y el gerente? Dice sugerencia. Sí, para sugerencia, claro, para sugerencia. Ah, está perfecto, traen un foráneo. Sí. Y el que lo quiere al pollo, porque en la entrevista dice a Alberto, nuestro colega, yo sé lo del Pollo Recalde a la U, le dice. Sí. No el de Colo Colo. Y otro detalle no menor que decía, estamos en un proceso de recambio, o sea, que va a ir Olimpia transfiriendo... Otra vez tocaba el tema de los juveniles. De los juveniles. Puede ser un momento para juveniles, que aparezcan algunos. Para darle minutos a algunos y definitivamente ir sacando a algunos, transfiriendo, moviendo piezas dentro del plantel principal. Bueno, ahí le envié Gustavito para leerse a este. Gustavito, ahí te envié. Pero esto es así. Lo del Pollo Recalde a UCI, lo sabe Landaida. Sí. Lo habló con el jugador. Le dio luz verde a la directiva. A la directiva. Decía. Lo que no sabe es lo otro. ¿Cómo se llama? Lo que no saben es lo de
Derlis González. Derlis González. Eso fue nuevo, sí, por lo menos. Eso no, esto surgió ahora. Sí. Lo otro ya por lo visto tiene su tiempo. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando. La calidad de Full 93 aditivada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Ich roque. Frases de colección. Hay mucho trabajo por hacer, queda todo por hacer de hecho, y bueno, el primordial, ¿verdad?, de que todos los futbolistas, de que todos los jóvenes, de que todos los que están dentro del plantel tampoco pierdan, ¿verdad?, la alegría de jugar al fútbol. Tenemos que hacer todo de cero, es lo mismo que volver a aprender a caminar, y nosotros nos apoyamos en eso también, ¿verdad?, por buscar soluciones que no se nos están dando. Ich roque. Frases de colección. Tenemos una situación financiera, tenemos una situación deportiva, hay una situación emocional, y no es muy difícil de que estando esas tres patas, ¿verdad?, tambaleando, de que al final termine haciendo mella también, ¿verdad?, en lo que es el vestuario. A nadie le gusta perder, menos en el Olimpia, y menos todavía, ¿verdad?, de la manera consecutiva en la que nosotros venimos haciendo. Lo que se necesita entrenar, y entre lo que se necesita, ¿verdad?, para mantener también la cabeza despejada, y que para que todos vengan y entrenen con ganas y a gusto, y con esa satisfacción que normalmente siempre te da jugar a la pelota. Frases de colección. No pasa por ganas, no pasa por actitud, pasa porque no hay una idea, el equipo está sin idea, y hay que tomar una decisión drástica, que es verdaderamente empezar de cero. Nosotros hoy en día somos un equipo que hemos perdido completamente, ¿verdad?, esa noción de a qué vamos a jugar, y tenemos que empezar desde... Frases de colección. Ich roque. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La deuda de Olimpia, lo de Derlis y el Dinamo de Kiev. Y si lo va a transferir, yo no creo que lo edite, porque esto en octubre se tiene que dilucidar en la FIFA, y ahí va a tener Olimpia problemas. Por eso lo tiene que transferir ahora si lo deja ir. Porque a lo mejor llega octubre y no puede. Sí. A lo mejor llega esperando octubre. la resolución. Sí, espera y dice no puede, hasta que no pague al Dinamo no hay transferencia. ¿Cómo le llaman? Ventanas le llaman, ¿verdad? Cuando vos no podés. Ventana de, o sea, generalmente no podés incorporar. Una ventana, 2 ventanas de transferencia. Pero no transferir. Para incorporar no puede hacer nada. Sí. Hasta que no pague. Y eso puede pasar. Bueno, Olimpia de hecho ya la va a la formativa, ¿verdad? Sí. Eso ya es verdad. Definitivamente el tema de recambio, por eso se juegan con Landaya. Hoy definitivamente la bendición total de parte, o sea, Landaya tiene la bendición de Brunote, eso es claro. Gusto o no gusto la hinchada, es para Brunote, Landaya a partir de aquí la solución para Olimpia y el proceso de recambio que están buscando. Esa es la realidad, ellos están buscando un cómo cambio. El hincha de Olimpia va a poder entender. Primero lo que decía el Coto Noguera Rodrigo Noguera, que $5 y, que perdón, habló en guaraníes. 30, ¿cuántos millones? ¿Cuánto guaraní? 35.000. 36.000 sería el cambio. Dólar afuera, y 36.000 guaraníes acá, sí. $5 afuera. Y después habló de 2.500.000 guaraníes, que también es el aporte. Así dijo, 2.500.000 guaraníes. En guaraní. Que va subiendo la... No, ¿y cuánto es el tope? Le pregunté, 2.500.000. Sí, pero 2.500.000 es uno de los topes. Uno de los topes, sí. Y habló de 150.000 a 200.000 entradas. Capital de interior, por eso le pregunté si puede llegar al millón. En Estados Unidos, España y 3 países, dijo. ¿Qué te pasa, Gustavito? ¿Estás desconcentrado, viejo? No, 3 países mencionó. España, Estados Unidos, a lo mejor dijo el nuestro con España y Estados Unidos. Es la mayor cantidad, o sea, el sector es donde Paraguay normalmente tiene una buena cantidad de paraguayos. Sí, habló más de 30.000 guaraní y habló de 2,5 millones. Sí. Y para que vos llegues a 2,5 millones, ¿cuánto tenés que sumar? 30, hasta alcanzar eso. Olimpia puede reunir en total, yo estoy hablando de aquí a un mes, 1 millón. Sí. No digo ya, cuando dice Rodrigo no habla de 150 a 200.000 a la movida. Sí. Esa es a la movida.
Pero hoy lo principal es ni hablar del tema. El hincha Olimpia no te va a dar hoy ni 1000 guaraníes. Este momento Olimpia por eso postergan, porque hoy no, el momento. No, por eso no cuando es yo le dije a momento para Rodrigo salir. postergaron, dijo no, y ayer Gustavito, que estaba conociendo la información de noche, pospuso, Sí. porque esto iba a ser mañana. Y por eso se reunió la dirigencia, porque yo le pregunté a Rodrigo, con respeto también, qué iba a decir en el virtual, cuál es el lanzamiento, qué palabra iban a usar. Porque voy a decir, hincha oficial de Olimpia, puede usar algo más. Sí. Y no dijo. Y entonces quedó para el viernes. Yo no digo que no se juegue un adelanto, pero se pospuso. Esto era para mañana. Comprar sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná es súper fácil, cómodo y rápido. Solo tenés que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar. En frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento. Barrio Trinidad, de teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram, Sauce Materiales de Construcción. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima, queco, protector de carrocería, Rhino Linings, alarma Positron o un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, vamos a esto. Dice mi madre doña Marta que ya no vale más hablar de Olimpia. Ya no le divierte el programa, que hasta la mamá de la mamá es mejor tranqui, nomás con el fanatismo, decirle a la señora Marta Juan Carlos de Cerro, tranqui nomás, a tu mamá, tranqui a tu mamá, por favor señora Marta, tranquila, vamos a ir a esto, y vamos a ir a la respuesta. Mauro Seto, en Radio La Red, los hermanos Romero, ¿te recibiste ya? No, voy a mirar. Voy a mirar ahora. Ahí te voy a enviar. Te voy a enviar la respuesta ya, niño. Vos podés lectura. ¿Cómo andamos con anteojo? Bien. ¿O querés leer? Yo no traje mi anteojo. Sí. Estamos esperando. Ahí te llegó. A ver. Ahora sí. Bueno. Ahí va. Vamos a esto. Y la respuesta inmediata viene. Ahí va. Es la letra chica, sí. Mauro Seto en La Red. Los hermanos Romero deberían estar agradecidos con San Lorenzo, porque el club les dio la oportunidad de estar juntos. Ellos pidieron irse juntos. No sé si al mismo club, pero sí irse ambos. El precio lo pone el mercado. Lo peor es la hinchada que y le tiró mierda a Piatti para defender a los Romero y se recagaron. ¿Qué esto es? El Fortín dice. Esto ya es otra cosa. Lo peor es que la hinchada tiró mierda a Piatti por defender a los hermanos y los recagaron. El Piatti que ahora está en Racing. Sí. Bueno, vamos a la respuesta, ¿estamos? Sí, bueno, ahora, los hermanos Romero le responden, atención a esto. ¿Se entendió lo que dije, verdad? Sí. Bueno, vamos a la lectura, Víctor, gracias a la producción externa, cuando quiera. A los socios, simpatizantes e hinchas del Club San Lorenzo de Almagro y al público en general. En honor a la verdad y con la única intención de aclarar suficientemente versiones malintencionadas y carentes de veracidad hechas públicas en las últimas horas, decimos que quien declaró públicamente haber sido nosotros los que solicitamos dejar la institución falta a la verdad, miente alevosamente, no sabemos con qué oscuras intenciones. Muy por el contrario a esa falta de aseveración, lo ocurrido en realidad fue que el presidente del club en ejercicio y el manager nos convocaron a una reunión y nos explicaron que la institución está muy mal económicamente. Se halla atravesando un momento complicado en lo financiero al punto de verse en la imposibilidad de cumplir lo pactado en el contrato de trabajo deportivo vigente entre las partes con relación al pago de nuestros salarios en el futuro. De hecho, a fines del corriente mes de agosto, los actuales dirigentes completarán 5 meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros,
lo que demuestra a las claras que el momento financiero de la institución es calamitoso y que nuestra situación amerita una mirada especial y requiere una solución urgente. Es importante dejar en claro que al cabo de estos 2 años de relacionamiento con la institución solo tenemos palabras y sentimientos de agradecimiento para con el Club San Lorenzo de Almagro. Valoramos mucho el habernos permitido cumplir nuestro sueño de jugar juntos nuevamente, esta vez en un club ajeno al de nuestro país de nacimiento. Desde nuestra llegada hemos honrado el privilegio de vestir esta gloriosa camiseta, brindando nuestros mejores esfuerzos, manteniendo el máximo rigor en nuestro compromiso profesional. Es por eso que cuando el señor presidente y el manager nos pidieron que aceptemos buscar ambas partes la posibilidad que nosotros sigamos nuestras carreras en otra institución, muy a pesar de nuestra voluntad de seguir sirviendo a San Lorenzo, no tuvimos más opción que considerar empáticamente como válida la explicación de la imposibilidad financiera de seguir adelante sin perjuicio del derecho que nos asiste para solicitar percibir efectivamente los últimos 5 meses laborados y no cobrados. Comprendimos y aceptamos que si nuestra salida de la institución le dará oxígeno financiero al club, en el futuro no podríamos oponernos, aunque poner fin a nuestros contratos nos cause un perjuicio económico importante. Aún así accederemos a esa petición porque entendemos que el Club San Lorenzo está por encima de cualquier interés personal de dirigentes, técnicos, jugadores, hinchas o socios. Nunca fue nuestra costumbre salir a desmentir cuántas falsas acusaciones en nuestra contra se realizaban. Sin embargo, ahora creemos que es hora de que se sepa la verdad. Dejamos en claro una vez más, nosotros no pedimos salir del club, por el contrario, fuimos invitados a buscar otro club porque el nuestro ya no puede cumplir con el contrato. Que el hincha de San Lorenzo tenga la plena seguridad que hasta que las circunstancias así lo determinen, seguiremos brindando nuestro mayor esfuerzo y profesionalismo en honor a los altos intereses de esta querida institución. Firman Ángel y Oscar Romero. Esto tiene que obedecer a qué, niño. Es el manager de San Lorenzo que habló ayer en la red y dijo: los hermanos Romero deberían estar agradecidos con San Lorenzo porque el club le dio la posibilidad de jugar juntos. Ellos pidieron irse juntos, no sé si al mismo club, pero sí irse ambos. El precio lo pone el mercado. Esto declaró en Radio La Red el día de ayer por la tarde el manager de San Lorenzo, Mauro Seto. Él declaró eso a la radio la red que ellos desean irse. Y la posibilidad ¿Quién dijo eso? Mauro Seto, manager de San Lorenzo. Y salen los Romero del cruce diciendo que incluso hay 5 meses de deuda y que ellos hasta aceptan el perjuicio económico para ellos con tal de que tenga oxígeno San Lorenzo económicamente. Y que no son ellos los que quieren salir, sino que de común acuerdo se da esto porque el presidente le sugirió por esta situación económica que ya no iba a poder cumplir el contrato con ellos. Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Quiere decir que se va? ¿Se van? Sí, están para salir. Leyendo ya los comentarios de los hinchas después del comunicado, abajo del comunicado, bueno, el total apoyo, a muerte con ustedes. A los Romero. Sí, se los banca a morir. Lastimosamente llegaron con esta dirigencia nefasta, dicen los hinchas. San Lorenzo y su gente lo sabe y los banca. Estamos agradecidos de por vida por devolvernos la sonrisa a los hermanos Romero. Bueno, salgan por favor, merecen algo mejor, dicen los hinchas. Ya abajo del comentario. Bueno, ahí está entonces. Un placer tenerlos en el club. Lástima la dirigencia no está a la altura. Un abrazo, Cuervo. Y aficionados a otro equipo le piden también, los hinchas del Corinthians le dicen vuelvan, vengan los dos al Corinthians. Inclusive hay hinchas de Boca y de River también que piden que vayan allí. Se están manifestando. Se están manifestando los... Están saliendo los Romero. Sí. Y Fernando, ¿no quiere hablar el hermano mayor? ¿Cómo es Fernando? Fernando. Si le pueden llamar a Fernando a ver si podemos hablar. Porque sería interesante que hablen con nosotros también, por la selección. ¿Verdad? El punto de Víctor es importante que resaltaban en el comunicado los 5 meses de salario, en este caso adeudados, ¿verdad? Por San Lorenzo, 5 meses. Y que ellos en ningún momento hicieron algún trámite como para liberar el pase. Dan a entender eso. Que ellos fueron invitados a buscar otro club en este caso. Porque con los 5 meses de deuda le corresponde el tema de pedir la liberación. No pueden cumplir el contrato. No tuvieron paz los hermanos Romero en San Lorenzo. Desde que llegaron como que le buscaron la vuelta. Siempre sucedía algo detrás. No tuvieron paz. Y justo le agarran un mal momento deportivo. Porque no tuvieron paz, ¿por qué? Porque Tinelli es el que los trae. ¿Sí? Se hace cargo Tinelli. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. ¿Todo bien? Bueno, ¿te imaginas, Gonzalo Orellano, que nos interesa mucho el tema de los Romeros? Salieron de acá, fueron a San Lorenzo, estuvieron afuera, Brasil, China. Los mellizos, digo, son integrantes de la selección nacional.
Y nos estamos haciendo eco, Gonzalo, de un Twitter que dice del gerente que dijo de San Lorenzo. Así mismo, habló en una radio allí el día de ayer donde decía que los romeros primero tenían que estar agradecidos con San Lorenzo porque le dio la posibilidad de estar juntos, que luego pidieron irse juntos, no sé si al mismo club, pero sí irse de San Lorenzo. Y ya está la nota, la carta respuesta de los hermanos Romero a esto de las redes sociales, Gonzalo. Sí, es una cuestión de versiones encontradas, de ver, digamos, quién tiene razón, ¿no? O sea, la postura de uno y de otra parte bien marcadas, Conceto diciendo, como ustedes destacaban, que tanto Ángel como Óscar como Ángel deberían estar agradecidos con San Lorenzo, y la respuesta, y una cuestión no menor, con las cosas que han pasado en el medio, en donde también el manager de San Lorenzo habla de la buena voluntad que se puso desde las partes para intentar tener una armonía en el vestuario, como haciendo prácticamente echándole la culpa, por decirlo así, a Ángel y a Óscar de lo que ha pasado en el vestuario o prácticamente en el club en todo este tiempo, desde que han llegado, y la respuesta de los chicos, de los hermanos, de los gemelos, que no se hizo esperar y no fue tampoco menos contundente en relación a tratar directamente de mentirosos al propio Seto, al manager, y a Horacio Roseguor, el presidente en ejercicio, ante la licencia de Tinelli, y dejar bien en claro que hace 5 meses que no cobran el sueldo. Bueno, correcto, Gonzalo, seguiremos con este tema. Te imaginas, está la selección en breve, los partidos, y yo creo que esto puede, aparte del comunicado de ambos, sentando sus posiciones bien claras también en el tema de los Romero. Vamos a ver si podemos molestarte nuevamente, Gonzalo, con relación a esto, porque es tema en estos momentos. Muy amable, Gonzalo, gracias. Un placer como siempre, a disposición desde acá, un saludo. Gracias, muy amable. Enseguida volvemos a este caso. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Bien, Quique. Saludos ahí a la mesa de la audiencia. Gracias, con Quique Landeira, el técnico de Olimpia. Ayer estuviste reunido, no sé, la comisión directiva te invitó, estuviste vos, ¿cómo se dio, Quique, en Olimpia? Y sí, tuve una reunión con el presidente para charlar, y me invitó para, como venían la directiva, entonces hablamos bien, me preguntaron cosas, me parece que es importante que ellos sepan mi pensamiento también, mi visión, y bueno, y realmente me parece muy buena la charla. ¿Qué es lo que te preguntaron, o vos tuviste, qué es lo que más te preguntaron, Quique? Y mi punto de vista del equipo, qué visión yo tenía de lo que teníamos que hacer, algunas cuestiones si pasaba por lo mental, si pasaba por lo físico, y yo le di todo mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que fue muy fructífero. Yo también le escuché lo que ellos opinaron, ¿verdad? Y me parece que hoy en día esto tiene que ser todo junto, ¿verdad? Esto, tiene la pregunta, ¿surgió de la propia comisión directiva de Olimpia que te inviten? Y sí, el presidente creo que era de la directiva. Realmente tendría que consultar a ellos de quién surgió. No, pero te dicen vení, esto no es común, es decir, que te reúnas vos, alguien te dijo vení, mirá, y vamos a interiorizarnos cómo ve el plantel, cómo ve lo anímico, cómo está, es decir. Sí, así pues, y hablamos bien, pero perfecto, me parece que todos salieron bastante sabiendo más cosas de lo que de la visión que yo tengo en cuanto al plantel y de lo que yo quiero hacer de cara al futuro, ¿verdad? Uno en estos casos, Quique, no se guarda nada, dice lo que siente, te expresaste de esta manera, así fue la reunión para decir, bueno, miren, a los miembros directivos, este es el presente del Olimpia, esto es así. ¿Hubo preguntas, hubo repreguntas, Quique? Así mismo, pues. Yo di mi visión en las cosas, ellos preguntaron, ¿verdad? Después también qué creía era el camino para salir, de todo. O sea, realmente fue una reunión muy abierta. Yo creo que había que preguntarle más a ellos si es que ellos salieron también contentos con lo que yo le dije, ¿verdad? Pero a mí realmente me pareció muy positivo. Yo también
yo también saqué conclusiones del pensamiento de ellos. A veces hay visiones diferentes y uno tiene que analizar también eso. Quique, hablaba Roque Santa Cruz y decía, hemos tocado fondo, y hablaba justamente sobre el tema, a ver, la idea futbolística, el tema físico también, hablaba sobre lo emocional, hablaba de unas tres patas importantes dentro del Olimpia y lo económico, obviamente. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás vos esta situación? Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que se tocó fondo, en todo sentido, en lo futbolístico, la tabla no miente. Hoy estamos realmente, yo sé que el presidente está en permanente comunicación de ellos para ir salvando el tema económico. Todos sabemos que es una dificultad, pero hay un trabajo y todos juntos tenemos que salir, incluso los hinchas, sabemos que hay algunos que están cuestionando, y me parece bien que también lo hagan, pero esto tenemos que hacerlo todos juntos, no hay otro camino, y bueno, y una etapa muy difícil, pero a mí me pidieron, yo vine a dar la cara y creo que también puedo ayudar desde mi posición para salir de este momento, ¿verdad? Quique, esto decía Roque, lo que sentía un poquito, no sé si lo escuchaste ayer. Yo lo escuché yo ayer y yo coincido, te pongo un ejemplo de la idea futbolística. Yo creo que realmente en mi primera etapa que yo tuve éxito, el equipo tenía una idea futbolística y nosotros incluso de la formativa repetíamos esa idea futbolística, y realmente en la formativa no fue muy bien, en la primera fue muy bien, y bueno, después con los cambios se perdió un poco esa identidad de ese juego que veníamos de la formativa, y ahora en esta etapa yo vine y el equipo realmente no tenía la misma identidad que en el ciclo pasado. Mucho pasó también porque muchos jugadores se han cambiado y no trabajaron con ese sistema de juego, por decirte, ¿verdad? Nosotros hasta el día de hoy, desde la sub-13 hasta la reserva, estamos jugando con esa idea futbolística y bueno, ahora vamos a intentar llevarlo también a volver a tratar de retomar eso en primera, y ese trabajo es lo que vamos a intentar hacer y ojalá que sea lo más rápido posible, ¿no? Enrique, dentro de las cuestiones que se tocaron ayer en esa reunión, te quiero consultar. ¿La dirigencia te planteó, te preguntó, por ejemplo, por el hecho de los cambios en el partido ante Luqueño, que no haya aparecido Aguilar, que haya jugado Castellano, que son preguntas que de hecho nosotros ya te hacíamos en la conferencia el otro día en cancha de Luqueño, sí, y que seguro los hinchas tienen muchas dudas de por qué sucedió eso en el partido ante Luqueño? No, la verdad que no, en ese sentido no, es más de lo estructural del pensamiento, más eso. Yo sí le aclaré de por qué salieron algunos jugadores. Yo sí, como exposición, sí le puse el por qué por esas cosas, pero en ese sentido no hubo ninguna pregunta. Y ya aprovecho que me decís lo de la conferencia, por eso yo creo que hay que tener bastante cuidado también en el momento. Yo sé que mucha gente quiere que jueguen los jugadores jóvenes, que entren así. Si nosotros no tenemos una estructura de juego y le ponemos al joven así con este momento nosotros podemos terminar perjudicándolo a ellos. Yo ya hablé con los chicos, nosotros lo tenemos muy en cuenta, pero tenemos que ver también ver el momento. Imagínate que en la conferencia me hicieron una pregunta que hasta rayó lo mal educado, me parece, porque creo que no viene al caso de hacer ese tipo de preguntas por un jugador, y imagínate si a los jóvenes van a estar tratándolo así, que hoy es en día todo el mundo lee, todo el mundo está en ese sentido y no le haría nada bien. Claro, es una pregunta con opinión previa. Así mismo, pero fue a mí no me gustó para nada realmente. Está bien que lo diga, no es contra ningún colega, pero estas son las maneras que vos podés manifestar también, y repito, no es el tema, ni sé quién lo dijo, pero como diciendo, ¿cómo lo pone a este? Esa es la pregunta.
No, no fue eso, fue un desastre, hijo. Y por eso... Entonces, yo no puedo aceptar ese tipo de... Imagínate que a un joven que todo el mundo está viendo que en un momento hoy, ahora, participe y la gente, el periodismo le trata así, después la gente ya continúa, nosotros podemos terminar perjudicándole a los chicos. Nosotros tenemos, ¿quién como yo que no quiera que juegue un chico? Sí, se va todo el trabajo que veníamos haciendo de abajo, pero nosotros tenemos que saber también el momento de ponerlo, y creo que primero tenemos que hacer una estructura fuerte como para que ellos puedan, como decirte, ayudarme y progresar en su carrera. Le podés responder, ¿qué edad tenés? Le podés dar ejemplos de jugadores que cuando llegaron no anduvieron bien. El caso de Raúl Vicente Amarilla, se le llegó a decir, Osvaldo, mirá quién lo trajiste. No estoy entrando en comparación. Atendé lo que te digo, Quique. Ni voy a entrar en comparación. Pero ese tema de querer opinar, cuando la pregunta es para vos, hay miles de ejemplos en este caso. Pongo uno de los jugadores de mayor talento en el fútbol paraguayo, cuando lo trajo Osvaldo, a Raúl, y le costó, y le decían a Osvaldo, ¿por qué le trajiste? No en defensa de Castellano, no sé si vos me comprendés. Aquí, no hay que dañar es al jugador, no sé si me entendés. Sí, así mismo, no hay que, y aparte de eso, más de un periodista, no tengo nada contra el periodista, claro, no sé cómo dijiste, no sé ni quién es, pero me parece que no es necesario. Hasta entiendo más en un hincha, con eso te digo, entiendo más en un hincha que tenemos base, pero los periodistas creo que tienen que cuidar a los jugadores. Sí, no, más que cuidar hay que tener más que cuidar o proteger a un jugador en la función de pero esto cada uno. Ahora te dirán quién es uno para dar enseñanza, por eso no es que yo no quiero seguir en esto porque parecería ser que me va a enseñar, yo hago lo que yo quiero, yo pregunto lo que yo quiero. Así el tema, por eso y siempre defendí en el sentido de dañar al jugador. Porque esta cosa de no la... Bueno, por eso ya esa enseñanza no la voy a dar yo, porque aparte, ¿quién se leyó para enseñarle la pregunta que hizo, verdad? No, claro, yo puse como un ejemplo nomás porque pues, yo sé que mucha gente pide por los jóvenes y que puede suceder esto si no rinde, por eso hay que tener cuidado en ese sentido nomás. ¿Qué se gana dañándole al jugador? Es mi pregunta. ¿Qué ganas vos dañándole? ¿Cuál es el beneficio de dañando y golpeándole a un jugador? Me parece absolutamente innecesario. Y que haga y la pregunta. Yo no sabía que le dijo eso. Y sí, en realidad no fue una pregunta, fue una opinión. Más o menos. Le daba a entender que Castellano no podía jugar. En una conferencia de prensa, esa es su opinión. Pero vos no te podés vos podés hacer la pregunta. Eso fue lo que yo contesté. Pero claro, Quique, esa pregunta vos podés hacerla en tu programa. Nosotros podemos decirnos, Quique Arandaida lo puso, no anduvo bien, no acompañó en la defensa. Esa es una opinión, pero no para el entrevistado. Yo te puedo preguntar, Quique, el caso de Castellano, ¿por qué lo pusiste a él, por ejemplo, te pregunto? ¿Por qué lo pusiste a él? ¿Qué derivó en su... Yo te pregunto yo al aire ahora, Quique, ¿por qué jugó Chelo Estigarribia? Puede jugarlo ahí, ¿verdad? Sí. Te jugaste con él, ya forma parte del operativo recambio en Olimpia, Quique. Sí, no, y yo también a Chelo lo contemplaba como, y lo hablé con él como un volante por izquierda, pero también lo llevé ahí porque podía pasar que Castellano podía tener un buen partido, o sea, un técnico antes de un partido puede todas estas cosas, y bueno, y también necesitamos, pues yo quería que todavía pase más al ataque y no pasó mucho, y que a Chelo entonces le dije que tenga que ser más ofensivo que necesitamos porque el resultado estábamos abajo, ¿verdad? Bueno, Quique, de la formativa para adelante, esa también es la reunión ayer de jugadores que van a ir insertándose en el equipo. Eso va a representar armar, conformar, puede ser un riesgo porque es un panorama de Olimpia con la tabla de posición es mala. Ayer Roque se destapó, sintió, lo dijo, ya estaba enterado. ¿Cómo ves vos el futuro? Sí, lo escuché. Bueno, ¿cómo ves? Me tomé yo bastante bien lo que dijo. Yo creo que coincidí bastante en lo que en su pensamiento. Por eso te vuelvo a repetir que este es un momento difícil también porque nosotros vamos a darle esta mochila pesada a los jóvenes con esta
Esto hay que encaminar, y por eso te decíamos buscar el momento de que ellos puedan participar, porque están, de a poco también los compañeros le están conociendo, porque ¿cómo yo voy a jugar bien si mi compañero no me conoce? Nosotros le estamos sumando minutos en los entrenamientos para que los propios compañeros le conozcan y puedan confiar uno en otro, ¿verdad? No es tan sencillo que de un día para otro uno viene y cambia todo. Yo no creo que sea esa la fórmula. Yo tengo mucha confianza en los jóvenes que están ahí. Ellos lo saben porque yo lo he hablado con ellos, y saben también perfectamente que si yo tengo que recurrir a ellos lo voy a hacer, y con la total confianza. ¿Cómo se hace, Quique, cuando tomás un hierro caliente con presupuesto ajustado, con deudas pendientes, con compromisos asumidos, con el cambio y la renovación, cuando la situación es tan comprometedora en todos los órdenes? Eso vos llegaste a hablar con la comisión directiva, le dijiste, no le dijiste, paredes adentro, porque el panorama no es que sea confuso, es muy claro con relación a todas las deudas, en lo que se debe, en los apremios, en tu compromiso, sacar a flote, poner juveniles. El panorama es sombrío y estás en esa. Sí, yo sé dónde me metí. Como te digo, para mí lo más fácil hubiese sido decir que no, que la gente tenga siempre esa impresión de esos 3 partidos ganados y yo estaba tranquilo con la formativa. Yo soy hoy parte del club, y si el club me necesita y cree que yo le voy a ayudar ahí, voy a estar. No importa después las consecuencias de que eso pueda afectar a mi carrera. Es un riesgo que yo tenía que tomar por el cariño que le tengo al club, por cómo me han tratado, y también creo que estoy capacitado para sacar este momento complicado, desde donde uno tiene que tratar de ayudar al club. Este es un momento realmente difícil, pero que había que pasar, y tenemos que ayudarnos todos para poder salir de esto. El tema aquí, y después te pregunto sobre 2 referencias que podrían darse, una que fuiste entrevistado por Radio ADN, y de los 2 le dijiste al colega Alberto, le dijiste, sí, lo del Pollo conozco, el interés del universitario, creo que ya lo hablaste con el Pollo, lo de Derlis González al Colo-Colo no, eso tiene que ver con jugadores que pueden partir. Sí, así mismo, no, yo sabía lo de Pollo, eso es lo que le dije. Lo de Derlis me enteré ahora por las redes sociales. Yo lo he hablado con el presidente, yo le dije que si de mi parte tiene luz verde como para que si al club le conviene y al jugador le conviene que negocie, y nosotros tenemos, te vuelvo a repetir, yo tengo confianza en el plantel que tengo, y también en los chicos de la formativa que pueden suplir a esos jugadores que tienen mucha calidad, pero hoy es necesario, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Enrique, hablando un poquito sobre el estilo Enrique Landaída, porque se habla de un tranco lento inclusive en Olimpia que no corresponde a tu gestión, sino que el equipo ya viene así, con ese ritmo. ¿Qué vas a hacer para corregir? ¿Cuál va a ser el estilo, la identidad de juego? ¿Cómo va a jugar el equipo de Quique Landaída a partir de ahora? Y desde hoy realmente nosotros comenzamos a cambiar la forma de entrenamiento, ¿verdad? Para buscar lo que nosotros queremos por el estilo de juego, como vos decís, ¿verdad? A mí, yo quiero que la pelota circule rápido, que sea un equipo corto, y que tener presión transferida. Eso es algo que a mí siempre me gustó, me parece que es el fútbol moderno. Vamos a intentar de que algo ya se pueda ver el sábado, porque en los partidos anteriores realmente nosotros muy poco practicamos en campo, pero eso no es excusa. Esos 2 partidos yo asumí esa responsabilidad y fueron mi responsabilidad, y ahora ojalá que ya sí se pueda dar un cambio, porque sí ya tenemos por lo menos 3 días para poder trabajar esa idea, y también que creo que los jugadores sienten
donde más riñeron ellos. Enrique, y entre los que venían lesionados, ¿ya vas a tener a alguien a disposición para el sábado? Me refiero a Alejandro Silva, Luis Cáceres, Salazar. Alejandro Silva. Es el único que volvería para el fin de semana. Sí. Y él vamos a probarlo qué tal en el fútbol, y si está bien, creo que también es un jugador ya con mucha experiencia y nos puede ayudar mucho en este momento para comenzar a salir, y la remontada que necesita más se ve. ¿Y en el arco ya tomaste la decisión para el sábado? Si repite Olveira o vuelve a Aguilar. No, todavía no. ¿Y en defensa, Saúl? Y ya tengo más o menos el equipo. Nosotros vamos a comenzar seguramente mañana va a ser una práctica vamos a ir a comenzar viendo ya, porque ya jugamos sábado, se acortan los tiempos, y ahí vamos a comenzar a más o menos definir ya el equipo. ¿Vas a sumar a alguien a tu cuerpo técnico? A mi cuerpo técnico se sumó Emilio Flores, el preparador físico. No, yo hablo de otra figura que es así. ¿Podría ser un nexo entre cuerpo técnico y la dirigencia o no? No, eso yo no sé nada. Bueno, yo realmente no charlé eso con él. Muchísimas gracias. Quisieras agregar algo más, Quique, que no preguntamos. ¿Qué considero? Decirle lo que sentí con gusto. No, todo tranquilo, que espero que yo sé que el público, mucha de la gente de Olimpia está con nosotros en un momento difícil, y que siga apoyando, que tenemos que salir de esta, y el equipo el año que viene nuevamente tiene que jugar Copa Libertadores. Muy amable, Quique, gracias. Vale, nada. Adiós. Quique Landaria, técnico de Olimpia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega local y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapoteles Precol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto y kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco, ahí se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Última semana de la promo Electrolux. Electroban y Electrolux te renuevan los electrodomésticos de tu casa hasta el 31 de agosto. Comprando productos Electrolux, generas cupones electrónicos, ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic, ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindofar. A partir de ahora, encontrá Mentavic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 4.650 millones en premios, 3.400 millones en el poderoso. Una Subaru WRX en el grandioso salen sí o sí. 100 millones y una Montero Sport 0 kilómetros. Animate a soñar. Pelis NT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, lo de Romero es tema. Sí. Selección nacional, no quieren hablar. Le dice a Gerardo, nos mandaron saludos, pero no quieren hablar. La prensa dice, Pancho, es decir, los hinchas están con los Romero. Sí, a muerte. Pero tú no tienes con qué para retenerlo ellos, no hay económicamente de solvencia son para poder 109.000 o 119.000 dólares por mes que ganan los Romero. Una alta prima y la renuncia que hizo Oscar en el fútbol chino. Oscar Romero tenía que quedarse más tiempo y renunciar a 3 millones de dólares. O 2 o 3, porque su contrato era extensivo para jugar en San Lorenzo. Él se vino antes. Sí. Y dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Y Corinthians lo quiere. Siempre lo quiso, lo buscó de vuelta. Bueno, a uno de ellos, Ángel. Sí, Ángel.
Y Ángel no firmaba el contrato con Corinthians porque tenía ¿se acuerdan? Y hoy Sí. los Que se equipos despidió, ya que no lo ponía porque tienen dijo, yo no sigo. solvencia en el continente son los brasileños. Y en Brasil el libro de pases está abierto aún. Eso Sí, es lo que digo, niño, es que Ángel no jugaba ya. No, sobre el final no jugaba. Sobre el Sobre el final final no Una cuestión jugaba. contractual ya no jugaba. Porque Claro. querían hacerle extender el Y él contrato y decía, él no, se negó y ya sobre el final Sí. bajó a practicar con la Sí, reserva sí, incluso creo una que semana. 3 o 4 meses ya no jugó. Bueno, ese es el tema. Corinthians hoy, por ejemplo, está detrás de William, de Arsenal, directamente para venir a Corinthians. ¿Quién? William, el ex de selección brasileña. Jugó en O si hay un Ucrania. mercado en la región que puede pagar. Porque hermanos los clubes Romero es Brasil. brasileños ya están en la libertad de tener dueños. Exacto. Sociedades. Yo no voy a decir quién pasó acá. ¿Tú lo me dijo? Órale. ¿Sabes quién soy yo? Me dijo. No le respondí. Yo soy el hijo de... Ahí están toditos escuchando guardia, estaba Rodrigo también que me acompañó. Vos no estabas, Rodrigo, vos estabas cuando me dijo Arturo, una camioneta. Y ahí me dijo lo del club árabe. ¿Vos escuchaste? En 3 semanas. ¿Escuchaste vos, Rodrigo? ¿Para qué? Si no, pues yo no quiero que decir cosas que no son ciertas. Me dijo, en 3 semanas, Olimpia salva su problema económico porque viene un emisario, un árabe. Un grupo empresarial, no sé si dijo. ¿Vos no estabas, Luis? No, me sorprende Ahí que me en dijo, la calle de ¿vos escuchaste, Rodrigo? No. Y escucharon los señores compañeros de la caseta. Yo le miré. Los otros no agrego porque los otros no es así. Y me gritó ahí. Y no es uno más que me dijo, ¿eh? ¿Verdad, Rodrigo? No es uno, el hijo de vos, ¿escuchaste el hijo de quién era? ¿Escuchaste, Dios? Cuando me dijo, yo soy el hijo de... ¿En serio vos escuchaste? Y pues no vaya a hablar. Qué chuma este muchacho. Y ahí me gritó. Y quedó ahí. Porque me dijo algo más. Y yo te dije, yo nunca me fui ahí. Me dijo, vos te ibas antes, me dijo. Y yo no. Dijo, pero no dijo mal, dijo bien. Claro. Y me dijo, en 3 semanas se termina el drama de Olimpia. Los árabes vienen acá a solucionar todo. ¿Eso fue cuándo? ¿Cuándo fue, Rodrigo? ¿Viernes? No, sí, Gudano. ¿Cuándo fue? El viernes. ¿Y vos qué hacías abajo? ¿A qué hora? A la salida. La hora de la salida, a las 2. ¿A qué hora era? 7:30. ¿De la noche? Ah, de la noche. No, yo no tengo noticiero, pude ir a volver. Vos te ibas, yo volvía. Habré hecho extra, salí y volvía. Pues yo tenía la noche, el viernes, ¿quién jugó? El viernes jugaron Guaireña Nacional. Yo volví otra vez al canal, iba, volvía. Me gritó ahí, escucharon todo, y dijo así, el tema ya está resuelto. ¿Cuánto dijo Rodrigo? ¿En 3 semanas? Vení por acá. El testigo. ¿En qué semana, en cuántas semanas Olimpia resolvía? Y en 3 semanas dijo que iba a haber un grupo empresarial árabe. ¿Y verdad que dijo, te acordás de mí? Sí. Vos sos tan chunga, ¿vos escuchaste eso? Sí, yo escuché de paso nomás a un Arturo. ¿Pero escuchaste? Sí. Cuando paró la camioneta. Sí. Y escuchaste cuando me dijo, Arturo, ¿escuchaste? ¿Quién sos vos? Yo le dije. ¿No te acordás de mí? Ahí nomás. Yo soy el hijo de Dijo, ¿verdad? ¿Dijo o no dijo? Dijo. Y este señor, sí, quédate ahí. Dijo. Dijo. Dio el nombre, ¿hijo de quién era? Sí. Y dijo, en 3 semanas, ¿qué dijo? Se sanea todo el... Gracias. Muy amable. Tal cual. ¿Por qué chuma que es Rodrigo será? Pucha, él no le dijo, a mí me dijo. Escuché todito al paso. Y los jugadores también escucharon. Porque él gritó allá afuera. Y había 2 o 3 personas que estaban enfrente allá, aquí a los costados. ¿Escuchá? Y después ya encontró, ¿cómo? Y ahí quedó. Pues yo no creo. Y vos me decías, no pongamos redes sociales tampoco, pero no creo. No sé si me entendés. Yo no creo. Porque nos van a hacer una campaña el viernes. Si es que van a venir a arreglar. Y no tanto, para ser sincero. No crees. No, pero bueno, no creo. Yo tampoco creo. No creo. No, yo tampoco, porque nos van a hacer una campaña
Si vienen a solucionar. Sí. Porque al grupo empresarial que viene no le va a servir, no le va a venir bien a la Olimpia que estando pidiendo colecta aparezca un grupo. En la negociación pierde Olimpia. ¿Estás entendiendo? Sí. Yo soy en la Santo negociación pierde Olimpia. Si vas a hacer una campaña, yo soy un salvataje y vos haces esta campaña, ¿sabes qué? Te estás regalando. Si es que así. Claro. Rodrigo escuchó el hijo de quién es. También hasta quedaría mal con la propia gente porque está pidiendo... Claro, ¿para qué va a decir eso? No, por eso no le di la trascendencia. Eso es nada más que lo que pasó como anécdota. Nada de nada. El viernes... Y poner los Rolling, no me va a cambiar de opinión. Esta canción sacaron los Rolling, 66. Entraron tarde. I can get no satisfaction. A mí hablame en coreano si querés. Y la respuesta a esto... Entraron tarde. Los Beatles ya estaban ganando el mercado. Los Rolling entraron tarde a la competencia. Ya los Beatles había devorado. Entraron tarde. La respuesta a esto fue Day Tripper. Sacaron los Rolling un tema, un éxito. Mira que es casi... Clase con los derrotados Rolling Stones. En la puja le ganaron los Beatles. Y los Rolling eran un fenómeno. Extraordinario los Rolling. Problema era enfrentarse a los Beatles. Bueno, vamos a ir a la pausa. Perdón, olvídala. Porque ya Hipocumaina. Y después tener, por ejemplo, cuando yo me vaya, ese mata en los años 70. ¿Te acordás? No. No, vos no te acordás cuando yo me vaya. No, sinceramente no. No sabes. No sabes. Poné, güey. Poné, güey. Contamina ese güey. Me voy a ir muy lejos, yo me voy muy lejos, yo me voy. Siento tanta pena, que ganas yo tengo de estar siempre contigo. Muy básico, Arturo. Menchi era la letra de la época. Muy básico, Menchi Arturo. era la letra de la época. Ese desamor que así se va muriendo, buscando el horizonte, tratando de encontrar tu amor. Y cuando yo me vaya... Esa es realidad, cambiamos. Sí. Así es, muy básico hoy Menchi. Acá me dijo. Y yo dejé escapar unas lágrimas y me fui. Después me tropecé, casi me caí porque dije, Menchi no pudo ser tan cruel conmigo. Por la letra, la música. Muy básico, Arturo. Tirazones. Muy básico, bueno, Arturo. Listo, Menchi, no hay problema. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijuyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, síguenos en Facebook e Instagram. Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villana 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online.
El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información escribinos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Victoria esta mañana de Resistencia, 3-0 ante Fulgencio Yegros. Es el nuevo segundo momentáneamente, 41 puntos para Resistencia. Vamos con todo el repaso de esta semana de la intermedia. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón de Tembro, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedican a importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla La Pasos del viaducto de General Santos Anicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Más de la intermedia, San Lorenzo, Rubio Ñu juegan mañana 10 de la mañana, mismo horario para el partido. Independiente de Campo Grande, General Caballero Mallorquín. ¿Qué partido este? Independiente que está allí en los primeros lugares. Así mismo, primero y segundo, o en realidad ahora un nuevo escolta que es Resistencia, pero buscará ser segundo allí Independiente. Antes General Caballero, el líder, 10 de la mañana, partido que promete Independiente General Caballero. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación hierbas picante, la tradicional Lupiza no tiene sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Entre otras cosas, perdón niño, ya resuelto lo de la liga inglesa que hoy el colega titulaba, lo de la Premier. ¿No está dispuesto a ceder? ¿Qué dice? Sí, oficializa la Premier League con un comunicado. Los clubes de la Premier deciden por unanimidad no liberar jugadores para partidos internacionales en países de la lista roja en el próximo mes. La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a 60 jugadores de 19 clubes de la Premier, que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre. Después habla, si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar de los países de lista roja, no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en 2 rondas de partido de Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA, nos referimos a Champions Europa. Entonces lo que decimos al aire, porque redes sociales, Miguel Almirón no tiene la autorización, no tendrá autorización para venir. Exactamente, sí. ¿Se entendió? Se entendió. Es decir, no van a salir de ahí. No lo van a liberar, no le van a dar el permiso. No van a liberar no a tiene, los que Miguel están en Almirón zona no tiene roja. permiso, Gustavito, para jugar por Paraguay. Como ningún jugador que esté jugando en el sudamericano del fútbol inglés. Exactamente. O con CACAF también. Y aquí, por lo menos lo que pude buscar rápidamente, zona roja Sudamérica, no sé qué otro país más, pero Sudamérica hasta ahora. Miguel Almirón no está al servicio de la profesión porque la Premier League por unanimidad resuelve no ceder sus jugadores para las eliminatorias. En Santa Rita tenemos un nuevo paso, 5 minutos dentro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar de un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. En Bankup disponemos de préstamo para el sector pymes, con tasa desde 8,5% anual, 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bankup en redes sociales o llamarnos al 325-5000. Bankup, un banco con raíces. No está para venir. Sí, aquí, continuando con la última parte, dice, los clubes también discutieron su descontento con la decisión de FIFA de extender la ventana de Conmebol por 2 días en septiembre y octubre, de 9 a 11 días. Esto impone obligaciones internacionales adicionales a los jugadores de esa región en detrimento de su disponibilidad
para representar al club. Se instó a FIFA a trabajar con todas las partes interesadas para garantizar que se pueda llegar a una conclusión aceptable sobre el tema. Y ahí están los argentinos también ahora, la selección sin jugadores de la Premier. Sí, ahí tiene a Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa, Cristian Romero recién transferido a Tottenham, Emiliano Buendía, Lo Celso y Buendía que está en Aston Villa ahora. Brasil tiene un montón de jugadores en la Premier. Premier. Tiene muchísimo. Los arqueros, Los arqueros son de la liga inglesa. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Se parte de la generación que no le quiere esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón este domingo 29 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales de Casa Central de Subillana Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, lo de Almirón, que es jugador de la mesita de luz de Berizzo. Y de importancia para la selección. No, jugador de la mesita de luz de Berizzo. Sí, Estamos hablando de esa importancia, eso Pancho ya sabemos. Hablamos de jugador de la mesita de luz de Berizzo. No hay otro como él. No. ¿Verdad? No, él le buscó incluso cuando estaba abajo en el rendimiento, le buscó el lugar como para seguir siendo titular. Jugó extremo a la derecha, extremo a la izquierda. El jugador de la mesita de luz de Berizzo. Y cada vez que vos lo entrevistás te dice esto, aquello, y hablamos siempre de Miguel Almirón. Yo no me acuerdo para otro seleccionador paraguayo que sea de su mesita de luz un jugador. Busquemos. ¿Quién es el jugador de mesita de luz del Tata Martino? No hay. Dame uno. ¿Viste? Dame uno del Chiqui Arce. ¿Lleva? Almirón es de la mesita de luz de Berizzo. Y él no viene. Sí. ¿Qué? Decime que él. Sí, porque en su momento repitió un par de veces el hecho de que el equipo tiene que jugar en torno al Almirón y que hay que acomodar al Almirón en el mejor puesto para que rinda. El jugador de la mesita de luz de Berizzo. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy vas a tener ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimo, ahora todos los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré, Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático. El centro de neumático más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucios del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a benmayflores.com. Regalamos, regala Benmayflores. Vuelve la tan anhelada y esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar
celulares, parlantes, notebook, televisores y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo pagás recién en septiembre. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Bueno, niño, estamos en Twitter, niño. Sí, está el mensaje y antes el repaso de la intermedia, que quedamos allí a mitad de camino. Los partidos que se vendrán el día de mañana, decíamos Independiente, General Caballero, duelo directo, 10 de la mañana igualmente el partido San Lorenzo Rubioñú. Un saludo especial a la gente de Rubioñú, que está de aniversario. 108 aniversario 108, sí. Para toda la gente de Rubioñú, así que para la barriada Santísima Trinidad allí, muchas felicidades. Rubioñú hoy de aniversario, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que accederán a tu motor, protegerlo por más tiempo. Encontraros en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes, pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes, si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Chacomer respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismet, puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio. Disfruta de tus series, películas favoritas. Somos Tokio. Mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Igio. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070. Albertín. Más del repaso de la categoría intermedia, la serie de partidos que tendremos el día de mañana. 10 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Amiliano, 10 de la mañana igualmente General Díaz y Teño. Esto mañana, fecha 25. Con Personal Empresa, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-7000. Quédate conectado con Personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia. Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7 años consecutivos, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacia Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Más de la categoría intermedia, la fecha 25 y la serie de juegos que decíamos tenemos el día de mañana. 2 de mayo, Ameliano a la mañana a las 10 de la mañana. Mismo horario para General Díaz y Teño. El jueves, Guaraní de Trinidad, Santaní, 10 de la mañana. Porque la pasión del club se lleva en la piel y hoy también lo llevas con tus ediciones limitadas de Ciclón y Decano de Rexona. Demuestra cuál es la hinchada que no abandona. Anda hoy mismo a comprar Rexona de tu club en los supermercados y farmacias más importantes del país. Recordá que con cada compra sumas un punto al marcador. Depende de vos demostrar cuál es la hinchada que no abandona. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Más de repaso de la intermedia el jueves. Capiatá Atirá, 10 de la mañana. Igualmente por la mañana el jueves, Fernando de la Mora, 3 de febrero.
Compras sin salir de casa en la tienda online de Casa Paraná. Es súper fácil, rápido y cómodo. Solo tienes que ingresar a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Ipacaraí. Urbanización Jardines de Pacaraí. Posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordenando excursión al llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar. En frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Bacteriquil con el sello de calidad Base. Más de repaso de partidos para el fin de semana, pero esta vez los partidos de la primera división. La jornada 7 tendremos actividad el sábado, el domingo y el lunes. El sábado, Olimpia Sol de América a las 18. Hicimos una nota bastante extensa con la Andaira. Hablamos con Rodrigo Fernández Cedrés. Aclaró el tema Cerro, que nos parece importantísimo cuando dijo cara a cara con el presidente de Guaraní, entre otras cosas, ¿verdad? Y hablamos con Rodrigo Noguer referente a el hincha oficial también, y mucho más aquí en Fútbol a la Hora. Tus electrodomésticos de Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, Casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, engancha, carpa marítima, queco, protector de carrocería, Rhino Linings, alarma Positron, un polarizador americano Santec. Y a fin de mes puedes ganar otro accesorio gratis. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Más de repaso del fin de semana, decíamos el sábado a las 18, Olimpia Sol de América. Cerro Porteño Nacional, 20:15 el sábado. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, separados para el 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco es Arreile. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para entender las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Sánchez y Mina son los titulares de Colombia. Exactamente, y los dos juegan en Inglaterra, así que no van a venir. Jerry Mina, juega en Everton, y Davinson Sánchez en Tottenham. Justo Paraguay es rival de Colombia en el segundo partido. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. En Electroban, aire acondicionado Split de Cheque de 12.000 BTU, en cuota de tan solo 206.000 guaraníes. Si tu primera cuota pagas recién en octubre, no esperes más. Compra en Electroban. En Toyota HSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, regreso de huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El domingo a las 17, Libertad Esportivo Luqueño. 4.650 millones en premios, 3.400 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso salen sí o sí, 100 millones y una Montero Sport 0 kilómetros animado a soñar. Petición Telle por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Crece con Comecipar hasta el 31 de agosto. Comecipar ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa desde el 16% anual, a un plazo de 24 a 72 meses, hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana, decíamos Libertad Luqueño el domingo a las 17. El domingo, River Guaraní a las 19. Aso de Fútbol Álamos Supercases, Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. MCOPAR durante este mes accede a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aro de más que futbolitos, mesa de pool, ping-pong, arco de expedición y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etinol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etinol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. Más de la fecha 7, River Guaraní el domingo a las 19. El lunes se cierra todo con el duelo Guaireña 12 de octubre, el lunes a las 19:30. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Villa, teléfono 319-0000.
Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram. Control Feel My Feel. Paraguay Insumos Productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Y el informe, Pancho, la Premier no da permiso a Sudamérica. Engloba todo. Sí, a los países que están en lista roja en realidad dice el informe oficial, pero en lista roja está todo Sudamérica. Y al decir Sudamérica está en lista roja, eso es lo que voy. Y sí. No dice salvo salvo aquello. No dice eso. Engloba todo. Pues. Sí, todo. Y a Sudamérica dice lista Sudamérica lista roja. O si no hubiera dicho salvo. El tema es muy sensible. Sí. Uno puede hacer el total cuando pueda haber excepciones. Incluso entré a ver para sacarme la duda en la página del gobierno. Están todos los países de Sudamérica, países africanos y México. Turquía también, otro de los países. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal está en IO Conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Entérate de todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Nectán Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas así se dedican a importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos, Anicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Acá ya está, por ejemplo, Walter Zafarian, ya oficial. Los clubes de la Premier League decidieron unanimidad no liberar jugadores para partidos internacionales. Ningún país de Sudamérica contará con los jugadores. Walter Zafarian también dice lo mismo interpretar. Pongo un ejemplo de un colega que nosotros tenemos, Pancho, la misma interpretación. Claro, igual. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Las auténticas toscanas Santopizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con financiero más picante y la tradicional pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Bueno, ¿qué dice la UEFA con la FIFA? No, que expresaron su desacuerdo porque para Conmebol se extendió la ventana 2 días. Hablo del tiempo que los jugadores van a tener que venir, porque hasta jueves se va a jugar aquí, recién viernes se van a poder incorporar los jugadores y eso implicaría 2 fechas perdidas de la Premier. ¿Para qué comprar? Si fuera clara, Rentamac no realmente paso en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Gabuy, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción, Estilo hogar. Con Rumbo Sociedad de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifar.
barra. Y ahora también Cine Lobo, chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Shorty, que menos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. En Bancap disponemos del préstamo para el sector pymes, con tasas desde 8,5% anual, 36 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. Contacta con Bancap en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Muy bien, para ir cerrando, la FIFA es la que nos va a hacer la web. La FIFA dio el permiso. Sí, el comunicado de la Premier, aquí dice la traducción, dice: esto sigue la posición actual de la FIFA de no extender su excepción de liberación temporal para los jugadores que deben ponerse en cuarentena a su regreso del servicio internacional. Eso? Y que da a entender que como tiene que hacer cuarentena, sí, la FIFA en teoría da la potestad a las ligas o los clubes que decidan si es que van a mandar o no a sus jugadores. Estoy viendo nomás la traducción exacta para no meter la pata con alguna palabra, porque el propio comunicado habla de esa situación. Pero aquí propiamente Conmebol ya va a salir también a moverse para liberar la situación, claro, para que cada federación está haciendo lo suyo. Conmebol también ya se está moviendo para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, porque en otro apartado habla de esa situación, que quieren esperar qué decisión final toma la FIFA atendiendo esta situación, y menciona a Conmebol, que es el punto principal porque es el lugar donde se extendió la ventana FIFA para esta fecha de eliminatoria. Bueno, ¿qué hora es? 50. ¿Vos qué tenés, Gustavito, para ir cerrando? ¿Cuál querés vos? No, pero para la Red Monumental. ¿Quién? Landaida con la dirigencia de la Olimpia. ¿Cuándo quiere? Y sí, tenés una reunión con el presidente para charlar y me invitó para, como venían la directiva, entonces hablamos bien, me preguntaron cosas, me parece que es importante que ellos sepan mi pensamiento, también mi visión, y bueno, y realmente me parece muy buena la charla. ¿Qué te preguntaron o vos tuviste, qué es lo que más te preguntaron, Quique? Sí, mi punto de vista del equipo, qué visión yo tenía de lo que teníamos que hacer, algunas cuestiones si pasaba por lo mental, si pasaba por lo físico, y yo le di todo mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que fue muy fructífero. Yo también le escuché lo que ellos opinaron, ¿verdad? Y me parece que hoy en día esto tiene que ser todo junto, ¿verdad? Y hablamos bien, pero perfecto. Me parece que todos salieron bastante sabiendo más cosas de lo que de la visión que yo tengo en cuanto al plantel y de lo que yo quiero hacer para de cara al futuro, ¿verdad? Así fue la reunión para decir, bueno, miren, a los miembros directivos, este es el presente del Olimpia. Esto es así. ¿Hubo preguntas, hubo repreguntas, Quique? Así mismo, pues. Yo di mi visión en las cosas, ellos preguntaron, ¿verdad? Después también qué creía el camino para salir, de todo. O sea, realmente fue una reunión muy abierta. Yo creo que había que apuntarle más a ellos si es que ellos salieron también contentos con lo que yo le dije, ¿verdad? Pero a mí realmente me pareció muy positivo. Yo también saqué conclusiones del pensamiento de ellos. A veces hay visiones diferentes y uno tiene que analizar también eso. Enrique, dentro de las cuestiones que se tocaron ayer en esa reunión, te quiero consultar. ¿La dirigencia te planteó, te preguntó, por ejemplo, por el hecho de los cambios en el partido ante Luqueño, que no haya aparecido Aguilar, que haya jugado Castellano? Que son preguntas que de hecho nosotros ya te hacíamos en la conferencia el otro día en cancha de Luqueño, sí, y que seguro los hinchas tienen muchas dudas de por qué sucedió eso en el partido ante Luqueño. En ese sentido no, es más lo estructural del pensamiento, más eso. Yo sí le aclaré de por qué salieron algunos jugadores. Yo sí, como exposición sí le puse el por qué por esas cosas, pero en ese sentido no hubo ninguna pregunta. Y ya aprovecho que me decís lo de la conferencia, por eso yo creo que hay que tener bastante cuidado también en el momento. Yo sé que mucha gente quiere que jueguen los jugadores jóvenes, que entren así. Si nosotros no tenemos una estructura de juego y le ponemos al joven así con este momento nosotros podemos terminar perjudicándolo a ellos. Yo ya hablé con esto con los chicos, nosotros lo tenemos muy en cuenta, pero tenemos que ver también ver el momento. Imagínate que
en la conferencia me hicieron una pregunta que hasta rayó lo mal educado, me parece, porque creo que no viene al caso hacer ese tipo de preguntas por un jugador y imagínate si a los jóvenes van a estar tratándolo así, que hoy en día todo el mundo lee, todo el mundo está en ese sentido y no le haría nada bien. Frases de colección. No pasa por ganas, no pasa por actitud, pasa porque no hay una idea, el equipo está sin idea y hay que tomar una decisión drástica que es empezar de cero. Somos un equipo que hemos perdido completamente, ¿verdad?, esa noción. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que se tocó fondo, en todo sentido, en lo futbolístico, la tabla no miente. Hoy estamos realmente, yo sé que el presidente está en permanente comunicación de ellos para ir salvando el tema económico. Todos sabemos que es una dificultad, pero hay un trabajo y todos juntos tenemos que salir, incluso los hinchas, sabemos que hay algunos que están cuestionando, y me parece bien que también lo hagan, pero esto tenemos que hacerlo todos juntos, no hay otro camino, y bueno, y una etapa muy difícil, pero a mí me pidieron, yo vine a dar la cara y creo que también puedo ayudar desde mi posición para salir de este momento. Te pongo un ejemplo de la idea futbolística. Yo creo que realmente en mi primera etapa que yo tuve éxito del equipo tenía una idea futbolística y nosotros incluso de la formativa repetíamos esa idea futbolística y realmente en la formativa no fue muy bien, en la primera fue muy bien y bueno, después con los cambios se perdió un poco esa identidad de ese juego que veníamos de la formativa y ahora en esta etapa yo vine y el equipo realmente no tenía la misma identidad que en el ciclo pasado. Mucho pasó también porque muchos jugadores se han cambiado y no trabajaron con ese sistema de juego, por decirte. Nosotros hasta el día de hoy, desde la sub-13 hasta la reserva, estamos jugando con esa idea futbolística y bueno, ahora vamos a intentar llevarlo también a volver a tratar de retomar eso en primera, y ese trabajo es lo que vamos a intentar hacer y ojalá que sea lo más rápido posible. Claro, es una pregunta con una opinión previa. Así mismo, pero fue a mí no me gustó para nada realmente, fue un desastre, hijo. Yo no puedo aceptar ese tipo de... Imagínate que a un joven que todo el mundo está viendo que en un momento hoy ahora participe y la gente, el periodismo le trata así, después la gente ya continúa, nosotros podemos terminar perjudicándole a los chicos. Nosotros tenemos, ¿quién como yo que no quiera que juegue un chico? Sí, se va todo el trabajo que veníamos haciendo de abajo, pero nosotros tenemos que saber también el momento de ponerlo y creo que primero tenemos que hacer una estructura fuerte como para que ellos puedan, ayudarnos y progresar en su carrera. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. En conversación con Radio Monumental, el fiscal Marcelo Pecci informó sobre la captura de un ciudadano brasileño de origen libanés de nombre Qassem Mohamed Hijazi, quien es buscado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Es el ciudadano brasilero de origen libanés, Qassem Hijazi. Tenemos una investigación a mi cargo con apoyo del CIUSENAT, aproximadamente de 2 años, con indicadores y elementos importantes sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con la salvedad de que tiene connotación transnacional. En ese sentido, para los Estados Unidos es un objetivo de alto valor estratégico. Este fue el momento en el que estamos conjugando todas las acciones en cuanto a la causa que radicada aquí en el país y lo que podamos obtener en el contexto de cooperación internacional. Lastimosamente, en esta etapa del proceso estoy limitado en explicar en detalle cuáles son esos procedimientos que tenemos en la causa. El fuego nuevamente se reavivó en la colonia Lorito Picada, contigua al Parque Nacional Cerro Corá. Según informes, la intensidad de los vientos agrava aún más la situación de por sí complicada, haciendo que las llamas se propaguen rápidamente. En la mañana de hoy se reportaron varios focos de incendio en la zona de influencia del Parque Nacional Cerro Corá, que ya fue consumido en gran parte por el fuego. El 70% de la población de Uruguay ya recibió las 2 dosis de las vacunas Coronavac, Pfizer o AstraZeneca contra el coronavirus, luego de